para el martes 19 hacer un repaso y evacuar dudas de lo que quede. Tengan en cuenta que el parcial es el 22. O sea, no, faltan 3 semanas. Y que entra, digamos, casi toda la materia, porque entra desde estequiometría, todo, estequiometría con pureza, con solución, con pureza, con reactivo limitante, estequiometría con gases, estequiometría con soluciones, gases, soluciones, y esta unidad, y parte por millón también, ¿sí? No sé si alguien iba a preguntar algo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Dijo algo? No, yo decía nomás que con rendimiento también la estequiometría. También, sí, está bien. Todo, digamos, todo lo que... Creo que sería el 26, no el 22. Ah, no, es viernes, es verdad que los chicos se toman... Es el 22, claro. Sí, es el 22. Porque los parciales se toman un día para todas las materias, para todas las comisiones de equipo. Es un día para el turno tarde y un día para el turno de noche. ¿Y el 22 es práctica? Sí. Sí, y el de teoría no me acuerdo, me puedo fijar. Cuando el 22 va a ser de práctica. Yo para saber si tengo que ayudar o no, por eso. Pero después lo hablamos, si no, no pasa nada. Sí, no hay problema. Sí, porque no me acuerdo, ahí pues estoy buscando acá. El de teoría es el 6, el primero, el 12 del 11. Ok. Bueno, vamos a empezar con de redox. La reacción del cobre metálico en ácido nítrico es esta, ¿no? Cobre más ácido nítrico me da nitrato de cobre 2, agua y dióxido de nitrógeno. ¿Es o no es una reacción redox? ¿Qué les parece? ¿Cómo me doy cuenta si es o no una reacción redox? ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que mirar para ver si era una reacción redox? Eso ya lo vimos en la clase pasada. Oxidación. Exacto, y ver si alguno cambia en números de oxidación, ¿no? Me voy fijando con qué número de oxidación actúa el cobre en el lado de los reactivos, el cobre sólido, acá. Hay que buscar tabla. Cero, perfecto. Siempre cuando está puro, un material puro tiene número de oxidación 0, perfecto. Muy bien. Acá en el ácido nítrico, el hidrógeno, ya que estamos repasando todo, ¿con qué número de oxidación actúa? En todos los ácidos. 1. Más 1, perfecto. Más 1. En todos los ácidos, excepto, ¿se acuerdan que en todos los compuestos que forma el hidrógeno actúa con número de oxidación más 1, excepto cuando forma hidruros metálicos, que ahí actúa con número de oxidación menos 1. ¿El oxígeno? Acá. 2. 2. Menos 2. Menos 2, perfecto. Menos 2. Siempre actuaba con menos 2 en todos los compuestos que veíamos. Obviamente, excepto cuando tengo oxígeno puro, oxígeno molecular. Si no, con menos 2 en todos los que veíamos. ¿Sí? Porque, bueno, después se pueden ver otros, pero no los vemos acá. Entonces, y de acá saco con cuánto actúa el nitrógeno, recordando que la suma de los números de oxidación era de todos los elementos en una molécula o en un compuesto, era igual a 0. Entonces más 1 más X, que es el del nitrógeno, más 3 por menos 2, tiene que ser 0. Entonces, bueno, 1 menos 6 es menos 5, entonces X pasa sumando, me queda igual a más 5. Ese es el número de oxidación del nitrógeno. Acá, más 5. ¿Sí? Me lo puedo acordar que en el ácido, que es el ácido nítrico, ¿sí? Pero bueno, así corroboro.
Entonces, el cobre está actuando con número de oxidación 0. El hidrógeno con +1, el nitrógeno con +5 y el oxígeno con -2. ¿Qué pasa del lado de los productos? Esto del lado de los reactivos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa del lado de los productos? Fíjense que este es el mismo anión que venía del ácido, ¿no es cierto? Entonces, en este anión, el nitrógeno sigue actuando con +5 y el oxígeno actúa con -2 también, ¿no es cierto? El nitrógeno y el oxígeno no cambiaron los números de oxidación, al menos acá. ¿Cuál es el número de oxidación del cobre en este compuesto? 1. Más 2 +2. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? por el 2 del nitrato. Perfecto, perfecto. Como lo puedo hacer igual, si quieren, si no se dan cuenta, lo pueden hacer haciendo la suma igual a 0, x más 2 por, entre paréntesis, porque el 2 afecta a todo, 5 menos 2, tiene que ser 0. 5 menos 2 por 3, había algo que estaba haciendo mal. Menos 2 por que no me da, porque tengo 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, x menos 6 más 5 es -1, ¿no? X es +2. Si no me doy cuenta, si no me acordaba que cuando yo tenía una sal, que ahí tengo el nitrato cúprico, siempre en una sal intercambiaba números de oxidación, entonces abajo excepto que se hayan simplificado, ¿se acuerdan? Excepto que se hayan simplificado, abajo del anión está la carga del catión. Bueno, acá ya me doy cuenta que el cobre pasó de 0 a +2, así que cambió el número de oxidación. Entonces tiene que ser sí o sí una reacción redox, porque ya hay uno que cambió su número de oxidación, pero igual vamos a encontrar cuál es el otro, ¿no? Obviamente, siempre cuando hay una reacción redox, uno se oxida y el otro se reduce. O sea, tiene que haber sí o sí un compuesto, un elemento que se oxida y un compuesto o un elemento que se reduce, sí o sí. Ya que estamos, bueno, nos fijamos qué pasa con los otros. En el agua, el hidrógeno actúa con +1 y el oxígeno con -2. Y en el dióxido de nitrógeno, el oxígeno con -2 como siempre y el nitrógeno con ¿cuánto? ¿Con cuánto? ¿Qué me parece? Bueno. Lo podemos hacer como antes, ¿no? El número de oxidación de nitrógeno más 2 por -2 tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el número de oxidación de nitrógeno? 4, perfecto. Fíjense que el nitrógeno también cambia el número de oxidación, ¿no? El nitrógeno pasó de 5 a 4. ¿Sí? Y el cobre de 0 a 2. Entonces, ¿es una reacción redox? Sí. Cuando yo encuentro que ya hay uno de los elementos que cambia el número de oxidación, es una reacción redox, ¿sí? Hay uno que se oxida o que se reduce, ¿sí? Simultáneamente se tienen que dar las dos cosas. Ahora me fijo, ¿qué pasa con el cobre? El cobre pasó de cobre 0 a cobre +2. ¿Qué pasó? ¿Perdió, ganó electrones? ¿Es una oxidación, es una reducción? Cobre ganó. No, digo, perdió. Perdió 2 electrones. Perdió 2 Entonces, ¿qué pasó con el cobre? Se redujo. No, pero se oxidó. Se oxidó. Porque acuérdense que siempre la oxidación, bueno, estaba definida como la pérdida de electrones. La oxidación es la pérdida de electrones además
implica que el número de oxidación aumenta. ¿Se acuerdan? Un aumento en el número de oxidación o una pérdida de electrones. Esa sería una oxidación. Y el nitrógeno obviamente se tiene que reducir. No puedo plantear la de mi reacción así, como no vemos el método de ion-electrón, no la podemos plantear. Pero, ¿por qué no la puedo plantear así? Porque yo no puedo poner nitrógeno solo del lado de los reactivos porque está formando parte del anión nitrato, ¿no? Eso no se puede hacer. Está mal porque digamos, está formando parte del anión nitrato. No está solo. Lo mismo pasa del lado de los productos. Está como un óxido, los óxidos tampoco se disocian, digamos, entonces queda así. Yo no lo puedo poner a nitrógeno solo, no está como unión. ¿Sí? Como en el caso del cobre, por ejemplo. El cobre sí, cuando está en solución acá, está como un catión. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? Pero bueno, eso no importa porque no vemos el método para balancear estas ecuaciones, solamente es que vean qué pasó con el nitrógeno. Pasó de número de oxidación más 5 a 4, disminuyó su número de oxidación. Entonces, ¿qué pasó? Se redujo. Se redujo. Entonces, el nitrógeno se reduce frente al cobre. Esta sería la correcta. Obviamente, si el cobre se oxidó, el otro se tiene que reducir, sí o sí. Pero bueno, es importante verlo de las dos maneras para verificar qué es lo que está pasando, ¿sí? Para las reacciones siempre tiene que ser oxidación y reducción. Claro, sí. Siempre cuando hay una oxidación tiene que haber una reducción, siempre. Una es una oxidación, o sea, uno de los elementos se oxida y el otro se reduce, siempre. Sí, no es que quede cero, no, siempre tiene que pasar así, eso automático. Claro, porque uno pierde electrones que el otro acepta, digamos, entonces... Claro, el otro, sí, de una manera u otra gana. Como que no pueden quedar electrones dando vuelta, digamos, para que se vea. No puede ser que queden electrones, que uno pierda electrones y queden, ¿sí? Sí. O que uno gane electrones de la nada también, no se puede decir. Uno pierde, el otro gana, sí o sí. Entonces uno se oxida, el otro se reduce. Bueno, y ahora vamos a ver esto también es importante. Hacer el esquema de una celda galvánica compuesta de un electrodo de aluminio. El esquema no lo vamos a hacer, ahora lo sacamos de la teoría y lo copian de Putter. Pero que es importante que vean acá. De un electrodo de aluminio, yo tengo un electrodo de aluminio en contacto con una solución de nitrato de aluminio. Bueno. Ya me quedó re lindo. Y un electrodo de plata en contacto con una solución de nitrato de plata. Ay, no sé qué plata está. Entonces, tengo un electrodo de aluminio en contacto. Después hacemos las uniones, eso ustedes lo tienen bien. Ahora lo vemos bien, al esquema, propiamente dicho, lo vemos bien. Ahí entonces tengo aluminio 3+, y los aniones nitrato, cationes de aluminio y aniones nitrato, ¿no es cierto?, en solución por la solución que tengo de nitrato de aluminio, y el metal, digamos, el electrodo de aluminio. Y acá tengo el metal, digamos, el electrodo de plata y cationes plata y aniones nitrato. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se dan cuenta acá? Uno de los dos metales se va a depositar, ¿no es cierto? Uno de los dos metales se va a depositar, es decir, puede pasar que el aluminio pase a catión aluminio, esto lo estoy diciendo al revés, a lo que acabo de decir. Puede ser que el catión aluminio pase a aluminio metálico, o que la plata pase a plata metálica. Es decir, tiene que haber sí o sí una reducción y una oxidación. Uno de los dos metales se va a depositar y el otro, ¿qué va a pasar? El otro va a pasar del electrodo hacia la solución.
¿Cómo sé cuál es? Y esto es lo importante que... No se oxida. No se reduce. ¿Cómo sé cuál es cuál? ¿Qué tengo que ver? Para hacer... yo estoy en una celda galvánica. Bueno. ¿Cómo sé? Sí. Tengo el ánodo del cátodo, o sea, pero estoy en una celda y no en una digamos, estoy en una pila y no en una celda electrolítica. ¿Una celda cuando tiene el puente salino? No, estoy confundido. Sí, si quieren vemos el esquema. El esquema es este que está en la teoría, ¿no es cierto?, de la pila de Daniel, pero bueno, con estas nuevas soluciones, ¿no? Tengo el puente salino, tengo la reacción de oxidación, la reacción de reducción. El ánodo es por definición el electrodo en donde se da la oxidación y el cátodo donde se da la reducción. Pero mi pregunta es, ¿cómo me doy cuenta cuál de los dos se oxida y cuál de los... ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Se acuerdan esto de las clases de teoría? En la práctica no lo vimos nunca todavía. La de potenciales. ¿Cómo? Los potenciales. Perfecto. La tabla de potencial. Perfecto. ¿Cuál es el que se va a oxidar y cuál es el que se va a reducir? ¿Se acuerdan? Esto, no sé si está la tabla, me olvidé, sí, está acá, perfecto. Yo me fijo las dos reacciones, tengo aluminio, catión aluminio, aluminio metálico. Catión plata, plata metálica. Que estará más arriba o más abajo porque no lo veo. No tengo la... Catión plata. Primero está el zinc y después está la plata. Tiene que estar, pero yo no la veo. Aluminio y aluminio metálico. Está en la segunda hoja, en el otro cuadro. Ahí, a mitad está el zinc y abajo está la plata. El aluminio, perdón. 1, 2, 3, 4. No la veo la plata. ¿Ustedes la encontraron? Si no, busco otra tabla que tengo yo. Te debería estar. ¿La plata? Sí. Sí, 0,729. Acá. Sí, acá está. Está bien. 0799, potencial estándar de reducción. El potencial estándar de reducción. El potencial estándar de reducción del aluminio es menos 1,662. 6,2. Pues Está acá, ¿no? es mayor, sí. Entonces, ¿cuál es el que se reduce? ¿Cuál se reduce? ¿La plata o el aluminio? La plata. Perfecto, la plata se reduce. Tiene en una pila, ¿no es cierto? En una pila, Sí, una pila. se reduce la plata porque es la que tiene mayor potencial estándar de reducción. Entonces, la plata va a estar en el esquema ubicada en el cátodo, ¿no es cierto? Sí. Volvemos al esquema. Acá. Bueno, yo acá no iría esto, ¿no es cierto? En el cátodo estaría la plata. La plata metal, la plata catión plata, que pasa a plata metálica. ¿No es cierto? Y acá se oxida el aluminio. El catión aluminio pasa a aluminio metálico. ¿Sí? Bueno, y las soluciones no son estas, ¿no es cierto? ¿Era nitrato? No me acuerdo. ¿Eso decía el enunciado? Nitrato de aluminio y nitrato de... Nitrato de aluminio y nitrato de plata. Nitrato de plata. Bueno, ahí más o menos tengo el esquema. Acuérdense que en un esquema de una pila siempre tiene que estar el puente salino. Eso es importante para ustedes, seguro que les resultará interesante. Acá tengo el cátodo de plata y acá tengo el ánodo de aluminio.
Si ustedes lo piensan en medio obvio, si lo piensan como empíricamente, ¿qué se oxida más fácil? Escribí al revés la reacción de oxidación. Claro, el aluminio, la plata es más noble, digamos. Entonces, está como es lógico el resultado que obtuvimos. Escribí al revés Y a la hora de hacer el experimento teníamos que hacer como este. Claro, obviamente con lo que corresponda, ¿no es cierto? La reacción que corresponde, ¿sí? Aluminio 3 más 3 electrones. La reacción que corresponde, siempre tiene que estar el puente salínodo, el cátodo, el ánodo, el cable, ¿no es cierto? Para que fluyan los electrones, ¿sí? Y bueno, y las dos semiceldas separadas. Entonces, ven No qué hay puente, no importante. hay pila. No hay puente, no hay pila. ¿Vieron que eso es raro? Pero cuesta verlo, porque ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Qué pasaría? Que acá se acumularían, se da esta reacción, ¿no es cierto? Se acumularían cationes. Carga positiva en la solución. Y tienen que fluir electrones de acá para allá. Entonces, no van a querer salir electrones de una solución que tiene carga positiva. Sería más o menos por eso. Y acá todo lo contrario, como acá se está depositando el metal y yo tenía iones nitrato, quedaría con carga negativa, digamos, la solución. Y acá tienen que llegar electrones. Bueno, no va a pasar porque se acumularían cargas en las soluciones. Entonces el puente salino está para equilibrar esas cargas que se acumularían, más o menos a grandes rasgos, para que se entienda por qué lo necesito. Los electrones van de negativo al positivo, así que van del ánodo al cátodo. ¿Está bien? Claro, Está bien, del ánodo al cátodo. fundamental por eso. Sí, porque después esta es la parte de electricidad. Si no entendés esto no puedo seguir la carrera. Bueno, pero en algún momento lo va a entender, tampoco para tirarse para abajo. No, pero electricidad, si no entendiste esto, chao. Te tiene que gustar. Si ustedes que son ingenieros eléctricos, perdón, les tiene que gustar. Bueno, y entonces también es importante eso, que vean que la FEM, el potencial estándar de la celda, es igual al potencial estándar de reducción de digamos, la reacción que se da en el cátodo menos el potencial estándar de reducción de la reacción que se da en el ánodo. Digamos, y esa es la FEM estándar. Si es positiva, estoy en presencia de una reacción que se da espontáneamente, es decir, que se da espontáneamente y que si yo separo y armo una pila, va a funcionar como una pila, ese conjunto de reacciones. En este caso me daba, bueno, podía sacarlo, podía poner el valor numérico. Si es positiva la FEM, entonces estoy en presencia de una pila. De una reacción, en realidad, que la reacción se da espontáneamente. En este caso, la reacción aluminio más catión plata, ¿qué pasa? A plata metálica más catión aluminio, se da espontáneamente, es espontánea. Y si yo la separo, puedo hacer una pila. Si es negativa, en este caso, si una reacción tiene FEM positiva, la inversa va a tener FEM negativa, ¿cierto? Siempre. Entonces, la reacción... Yo siempre me preguntaba en las soluciones, que hay nitrato de aluminio y nitrato de plata. ¿Eso se crea por la misma solución cuando está sumergido el electrodo? Y yo lo necesito, yo necesito, por ejemplo, que haya, en este caso necesito cationes plata sí o sí. Y le voy a poner un anión que sea inerte. Siempre. Y en este caso, bueno, yo como voy a tener después cationes aluminio, entonces pongo una solución que tenga cationes aluminio para que sea también compatible. Es decir, eso en realidad vos, en este caso,
podría jugar con eso, pero bueno, eso es que Es una solución Es salina. es raro verlo. Sí, una sal, siempre, la electrolítica, siempre. Siempre. Sí. Sí, no lo va a hacer con el azúcar, lo va a hacer con la sal. Claro, no va a hacer con un sólido que no se disocie, digamos, no puede hacerlo con una sustancia que no se disocie, porque vos necesitas justamente los iones, necesitas que tener cationes y tener aniones. Bueno, y eso, si me hubiera dado negativa, yo no puedo armar una pila. Si la FEM me da negativa, yo no puedo armar una pila con esas sustancias, digamos. Al contrario, si yo quiero que se dé esa reacción, le tengo que proporcionar energía eléctrica externamente, y eso es, ¿qué es eso? Electrólisis puede ser. Claro, perfecto. Una celda electrolítica. Ya hay una célula. Vamos a hacer. Bueno, esto más o menos como repaso. El dibujo ustedes estudiánselo bien para verlo bien y seguimos. El 9 no lo vemos, así llegamos a ver Faraday. Cualquier duda que tienen me preguntan, ¿sí? Si tienen dudas, si lo ven y tienen dudas, el martes que viene me preguntan. Vamos a hacer que es de calcular la FEM. En una celda electroquímica se compone de un electrodo de magnesio en una solución de nitrato de magnesio, voy a agrandar, 1 molar, y un electrodo de plata en contacto con una solución de nitrato de plata, 1 molar. Bueno, de vuelta tengo magnesio, fíjense, de vuelta tengo un electrodo de magnesio, en contacto con una solución de nitrato de magnesio, ¿sí? Entonces, un electrodo de magnesio metálico, y la solución que está compuesta por cationes magnesio y aniones nitrato. Y después tengo perdón que está sonando el teléfono. Se debe escuchar. Y después tengo un electrodo de plata en contacto con una solución de nitrato de plata. De vuelta nitrato de plata. Entonces la solución va a tener cationes plata y aniones nitrato. ¿Qué va a pasar? A ver, ahí de vuelta me tengo que fijar cuáles son las FEM, ¿sí? De cada uno. Ahora vamos a ir a la tablita. Vuelta. A ver si me va. Fíjense, bueno, acá justo está el magnesio. El potencial estándar de reducción de magnesio es -2, 363, y el potencial estándar de la plata, que hemos visto antes, de reducción de la plata es 0,799. Entonces, ¿cuál está en el cátodo y cuál está en el ánodo? ¿Cuál está en el ánodo? Primero. La plata, porque se reduce, no. No, en el ánodo siempre hay electrodo en el cual lo vuelvo a el ánodo por definición, claro, el ánodo por definición es el electrodo en el que ocurre la oxidación. Entonces, bien, la plata se reduce, eso está bien, ¿por qué se reduce? Porque es la que tiene mayor potencial de reducción, pero está en el cátodo. No. Está en el cátodo, entonces acá está la plata. En el cátodo. La plata se reduce y el magnesio, todo lo contrario, obviamente se oxida, pasa a magnesio más 2 electrones. ¿Cuál es el potencial
Entonces, ¿cuál es la FEM estándar de esta pila? ¿Cuál es la FEM de la pila? Que no me acuerdo con qué letra ustedes lo representan en teoría, ¿con la E así? No me acuerdo. O delta E, porque hay varias formas de representarlo. Bueno, si no, hasta FEM también a veces se pone. Estándar, ¿no? ¿Cómo calculo el valor de la FEM? Restándolo. Perfecto, restándolo. Bueno, decime cuáles eran los valores. El de restando el potencial estándar de reducción 0,7 de la planta. 0,799. ¿Qué? ¿En qué? Menos. Perfecto, bueno. Esa es perfecto. ¿Y menos? Menos. 1,179. No, perdón. No era 2 y pico. Menos 2,363. 2, Ah, el magnesio, no, yo estaba diciendo el otro. Perfecto. Bueno, ahí los restos, que en realidad los tengo que sumar porque me queda 3,1 más o menos, 3,1 volt aproximadamente. Ese sería el potencial estándar de la pila. Bueno, todo eso lo tienen que ver. Entonces, siempre cuando yo tengo una reacción dada, para fijarme cuál es el que se está reduciendo, lo que me fijo es cuál está más arriba en la tablita. El que está más arriba es el que se reduce, ¿sí? El que tiene mayor potencial estándar de reducción es el que se reduce. Y después la FEM se saca restando el potencial estándar de reducción del compuesto, digamos, la reacción que se da en el cátodo, del que efectivamente se reduce, menos el que se reduce. El que se reduce siempre está en el cátodo, ¿no? El que se reduce está en el cátodo, claro, sí. Y nosotros los tomamos así. En química general, el que se reduce, o sea, el cátodo es el electrodo en el cual ocurre la reducción. En realidad, por definición, el ánodo es el electrodo en el cual ocurre la oxidación. Eso es así siempre para las pilas. Después nosotros, por ejemplo, bueno, a nosotros en la carrera hay como una mezcla en mi ingeniería química hay como una mezcla de que a veces en algunos libros, alguna bibliografía lo toman al revés, pero nosotros acá en química el criterio es ese. Así esté en una pila o en una celda electrolítica, el ánodo es el electrodo en el que ocurre la oxidación. Y obviamente si en el ánodo ocurre la oxidación, en el cátodo va a ocurrir la reducción. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia de una pila a una celda electrolítica? Acá, ¿cuál es el electrodo positivo y cuál es el negativo? Cambia eso, cambia el signo de los electrodos. No. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? Acá. ¿Se acuerdan? Se lo dijo Silvia, si no, no quiero hacer lío. Sí, lo había dicho, pero yo no, la verdad que no me acuerdo. Se me ensalaba. Porque uno en una pila y el otro en una celda. Que la celda tiene fuerza electromotriz para que... Claro, sí o sí le tengo que realizar una fuerza eléctrica externa para que se dé la reacción. Bueno, yo quiero ver con qué seguimos y si no empezar con Faraday. Bueno, esto sigue siendo más de lo mismo. ¿Cuáles son las sustancias que se oxidan? ¿Cuáles son las que se reducen? Y acá hay problemas. Vamos a hacer ¿sí? Vamos a hacer Cualquier cosa igual ustedes háganlo. Si tienen alguna duda me preguntan el martes que viene. Bueno, a 900 grados centígrados el vapor de tetracloruro de titanio reacciona con magnesio fundido para formar titanio metálico y cloruro de magnesio fundido.
Bueno, escribe una ecuación balanceada. ¿Cómo sería la fórmula del tetracloruro de titanio? Primero. Titanio. Cloro. ¿Qué más? Tetracloruro de titanio. Es Viene todo fácil. con 4. Claro, fíjense que es un compuesto binario y ya está nombrado por atomicidad, digamos, directamente tetracloruro, como es tetra va con subíndice 4 de titanio. Ujú. Más ¿Titanio magnesio. cómo está la tabla de titanio? No estaba por eso. ¿Cómo está? Ah, no tiene... Sí, ¿con qué figura? ¿Con uno? Pues yo lo tengo acá tachado. ¿Con uno o con dos? Espérate, porque no me acuerdo. ¿Alguien tiene la tabla de los números de oxidación a mano? Sí, tiene que ser un 3 y 1. Va, yo miro la tabla. ¿Cómo? No, yo tengo el 3 y 4. no me equivoco. 3 y 4. Entonces está bien, está actuando con 4. Sí, tiene que estar el 4 igual. Pero si yo busco la tabla periódica. Pero en la tabla tiene que estar con 4. Igual acá en este caso le dan la fórmula. Sí, actúa con 4. Tiene que estar. Si hay después si no lo buscamos. Ah, ya, se me fue. Ahí está. Con magnesio me va a dar titanio metálico y cloruro de magnesio. ¿Cómo es la fórmula de cloruro de magnesio? Magnesio, cloro. ¿Con qué número de oxidación actúa siempre magnesio? El único que Magnesio. tiene. El magnesio con 2. 2. Entonces abajo de cloro va a ir un 2. Y ahora me entró la duda. Bueno, después lo buscamos, pero tiene que estar el 4. ¿Esto lo tenemos que hacer nosotros o ellos te lo dan para ya hecho? ¿Lo tenemos No, que en desarrollar? este caso lo tendrían que hacer porque fíjense que les dan todo. A 900 grados el vapor les da lo que reacciona, el tetracloruro de titanio, con magnesio para formar titanio y cloruro de magnesio. Ya les dan todo lo que reacciona, todo lo que se forma, lo pueden hacer. Escribe una ecuación balanceada. Bueno, ¿cómo balanceo la ecuación? Como siempre. ¿Qué me fijo? ¿Cuánto de cada cosa, digamos, tengo de cada lado de titanio? ¿Cuánto de cada uno de los átomos tengo de cada lado? Tengo un átomo de titanio al lado de los reactivos, uno al lado de los productos, está bien. Ujú. De cloro tengo 4 átomos del lado de los reactivos y 2 del lado de los productos. Por lo tanto se reduce el cloro. No estoy mirando los números de oxidación, estoy mirando para balancear la ecuación. Ah, Sí, ok, eso es importante que vean la diferencia. Acá estoy mirando cuántos átomos tengo de cada lado para balancear la ecuación. No. Bueno, y de magnesio tengo 1 y 1, pero como de cloro tengo 4 átomos de este lado y 2 de este lado, ¿qué tengo que hacer? Poner 2 Para balancear. ¿En dónde? magnesio. Perfecto. ¿2 a dónde? de magnesio. El magnesio adelante. Exacto. Un coeficiente 2, digamos, delante del cloruro de magnesio, y entonces también necesito que reaccionen 2 átomos de magnesio, porque si no me quedaría desbalanceado. Ahí balanceé la ecuación, planteo la ecuación y la balanceo. Y ahora sí me fijo con qué número de oxidación actúa cada cosa para ver cuál es el agente oxidante y cuál es el reductor. Ay, ahí viene uno nuevo, que no lo habíamos visto. Sí, lo habíamos visto en la clase pasada. Sí, no dije nada. ¿Con cuánto actúa el titanio acá? Entonces con más 4, ¿no es cierto? Porque acá Con más abajo hay magnesio con 0. El titanio acá, del lado de los productos, ¿con qué número de oxidación actúa? El titanio del lado de los productos. Con 0. Perfecto. Siempre, acuérdense que siempre, cuando está
como una sustancia pura, actúa con número de oxidación 0. Porque son iguales, por eso. No, porque no tiene que ser. Si uno tiene... Sí, en realidad es como más una convención, es como algo que se adopta, pero bueno, lo tomamos así. Sí, está bien, no hay fuerza diferente, no hay uno que atraiga más a los electrones que el otro porque tengo una sola sustancia, una sustancia pura. Y acá el magnesio, ¿con cuánto actúa? Con 2. Más 2, perfecto. Entonces, me fijo el titanio. ¿Qué pasó? El titanio tenía número de oxidación más 4 y pasa a 0. Baja el número de oxidación. ¿Se reduce o se oxida? Se oxida. ¿Qué le parece al resto? ¿Qué pasaba cuando disminuye? Eso siempre genera confusión igual. Siempre. Por eso es más fácil plantear la ecuación. A veces. Para ver cuál es. Porque cuando yo planteo, si yo plantearía titanio más 4 pasa a titanio 0, ahí me doy cuenta que tengo que ganar 4 electrones, entonces ahí me doy cuenta que es una reducción. ¿Sí? Ahí me doy cuenta más fácil que es una reducción. Pero si no, acuérdense que una reducción es una ganancia de electrones o una disminución en el número de oxidación. Eso anótenselo, que les quede así bien claro. Una reducción es una ganancia de electrones o una disminución en el número de oxidación. Y entonces si el titanio se redujo, el magnesio sí o sí se tiene que oxidar, pero lo verificamos, como acá está magnesio 0, pasa magnesio más 2, tiene que perder 2 electrones, está bien. ¿Sí? Como pierde electrones y además aumenta el número de oxidación, se oxida. ¿Sí? Una pérdida de electrones y un aumento en el número de oxidación es una oxidación. Esas dos cosas, acuérdenselo. Reducción, ganancia de electrones o disminución en el número de oxidación. Bueno, fíjense que disminuye el número de oxidación porque pasa de 4 a 0. O sea, disminuye. De 4 a 0, de 0 más chico que 4. Y este aumenta el... ¿Se oxidó? ¿Cómo? ¿Se oxidó? No, se redujo el titanio. Siempre una disminución en el número de oxidación es una reducción. Y el magnesio pasa de 0 a 2, aumenta el número de oxidación, entonces se oxida. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí. ¿O más o menos? Claro, sí. Es prácticamente al revés. Acá sí, eso que se redujo. Ahora lo entendí, sí. Pero fíjense que no era eso lo que preguntaba, y en eso estén atentos, porque son son como trampitas que tienen que tener en cuenta. Lo que pregunta es cuál es el reductor y cuál es el oxidante. ¿Cuál es el reductor y cuál es el oxidante? El titanio reductor, entonces. No sé, a ver el resto, a ver si se acuerdan cómo era cuál era el agente reductor. El agente reductor es el que se oxida. Exacto. Entonces, el agente reductor es el magnesio. Siempre, eso es al revés, y eso presta confusión porque es al revés de lo que pasa. El que se oxida es el agente reductor, porque permite que el otro se reduzca. Entonces, por eso es el agente reductor. Y el que se reduce es el agente oxidante. Agente oxidante. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Sí. Ahora sí. Al revés de lo que pasa. Claro, al revés. El que se reduce, agente oxidante. El que se oxida, agente reductor.
sea, es siempre. Bien. Esta es muy parecida, así que también la dejamos. Fíjense que acá está resuelta. Cualquier cosa, pregúntenme de la clase que viene, ¿sí? Porque no la hacemos por falta de tiempo, pero véanla. Y esta también la dejamos, bueno. También la dejamos. Cualquier cosa me pregunto. Total, también Faraday es... en Faraday también tienen que aplicar electrólisis, así que arrancamos con esto. No sé si se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda? Acá es importante que les haya quedado claro, que les hayan quedado claro las redox hasta ahora, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, como No la son persona muy- después siempre al revés, ¿viste? Eso está. Sí, eso es lo que tienen que evitar que pase, digamos. Eso, digamos, los ejercicios que se pueden llegar a tomar de redox no van a ser distintos a los que vimos, porque es lo que se da. Lo importante es que tengan presente, digamos, que vean bien el ejercicio, que tengan presente que el que se oxida es el que pierde electrones, ¿sí? Y cuyo número de oxidación, yo también lo tengo que pensar cuando lo estoy diciendo. El número de oxidación aumenta, ¿sí? Aumenta. Sí. Entonces, el que se oxida es el que pierde electrones y el que aumenta el número de oxidación. Y el que se reduce gana electrones y disminuye el número de oxidación. Esas definiciones ténganlas bien en cuenta. Y después lo de la pila, lo de la FEM, eso me parece que lo entienden más rápido, como mejor, como que la tienen más clara con eso. El anodo y el cátodo. Pero más que eso no va a haber. Bueno, Y ahora vamos a leer Faraday. Me parece que hace un montón de información, pero bueno, vamos a dejar uno para repasar y después ver partes por millón. Parte por millón es fácil. Parte por millón me quedó de soluciones, de dar de soluciones, y es una definición más, digamos, de concentración. Es definición más de concentración. Bueno, vamos a empezar con ley de Faraday. La primera ley de Faraday es la masa de una sustancia, esto lo vieron con Siriano, ¿cierto? Sí, lo vimos. ¿Sí? sí. Son muy fáciles los ejercicios de ley de Faraday, van a ver que son muy fáciles. Lo importante es entender el concepto. La primera ley, bueno, es la masa de una sustancia depositada o descompuesta es proporcional a la cantidad de electricidad que pasó. Y la segunda ley es la misma cantidad de electricidad que pasa a través de varios electrolitos en serie, descompone masa de cada sustancia, pero porque son proporcionales a sus equivalentes químicos. Ahora bien, ¿qué es un equivalente químico? Y acá, por eso viene la ley de Faraday. Cuando pasa un Faraday, no sé por qué veo mal el power. Sí, voy a tener que salir y volver a entrar porque no veo para escribir. Ahora sí. Cuando pasa un Faraday de electricidad a través de un electrodo, en general, cuando yo aplico una electrólisis, ¿qué es lo que voy a querer? Voy a querer que un metal que está disuelto en la solución pase a metal puro, ¿no? Un metal cualquiera, un catión metálico cualquiera, le vamos a poner una carga positiva, puede tener 2, puede tener 3, más una cantidad de electrones, pase a el metal puro. Eso es lo que yo quiero, eso lo busco, ¿no es cierto? Y se hace industrialmente la electrólisis de metales para justamente depositar metales que están en solución. Entonces, siempre cuando pasa un Faraday de electricidad, se deposita en por eso se dice se deposita, ¿sí? Porque se deposita de metal, de ese metal, un equivalente químico.
en gramos, ¿no? Un equivalente en gramos. Bueno, pero ¿qué son? ¿Qué es un equivalente químico? Nunca lo vimos al concepto nosotros de equivalente químico, ¿no? Pero equivalente químico, yo también puedo hablar de equivalente químico cuando estoy en reacciones ácido-base. Y no lo vimos hasta ahora. Lo vemos ahora en reacciones electroquímicas, reacciones redox. Un equivalente químico sería, a ver, en este caso se relaciona con los electrones que necesita, digamos, la cantidad de electrones que necesita este catión para, digamos, para pasar, en este caso, de un metal que es, que está como catión, justamente, a un metal sólido. La cantidad de electrones se relaciona con eso. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan bien. Si yo tengo cationes sodio y quiero que pase a sodio metálico, ¿cuántos electrones necesito en esta reacción? Lo voy a escribir a la izquierda. Eso es lo que quiero hacer. Cationes sodio a sodio metálico. ¿Cuántos electrones necesito? 1. Más un electrón pasa a sodio metálico. Y si yo tengo cationes ferrosos, por ejemplo, y quiero que pase a hierro metálico, ¿cuántos electrones necesito? 2. Bueno, ven acá, si yo tengo, digamos, porque yo podría hablar de mol, pero yo tengo un mol de sodio, voy a necesitar lo mismo, la misma cantidad de electricidad, que pase la misma cantidad de electricidad para depositar un mol de sodio que un mol de hierro. No, porque me consume, digamos, el doble de electrones el hierro. Necesito más electrones. Por eso se habla de equivalente químico. Es la masa de un equivalente químico, es la masa molecular sobre el número de electrones que intervienen en la reacción. La masa de un equivalente químico es la masa molecular sobre el número de electrones que interviene en la reacción. ¿Se entendió esto? ¿Se entiende por qué? Digamos, si yo hablaría de mol, yo no necesito la misma cantidad de electricidad. ¿Por qué? Porque por eso que les decía antes que el sodio consume menos electrones, digamos, por mol que el hierro. Por eso tengo que tener en cuenta la masa. Entonces, en el caso del sodio, un Faraday me va a depositar un mol de moléculas, de átomos, perdón, un mol de átomos de sodio, que en gramos, ¿cuántos gramos son? No me acuerdo. 23 creo. Sí, 23. O sea, un mol de átomos de sodio o sea, 23 gramos de sodio. Ahora, ¿qué pasa para el hierro? Un Faraday me va a depositar no un mol de átomos de hierro. Acá me va a depositar medio mol de átomos de hierro. Por eso entra en juego el concepto de equivalente. Un equivalente de sodio es un mol de átomo de sodio. Pero un equivalente de átomo de hierro, en este caso, para el catión ferroso, es medio mol. Para el catión férrico es distinto. Cuando tiene más de un número de oxidación, cambia dependiendo obviamente de qué número de oxidación esté hablando. Entonces me va a depositar medio mol de átomo de hierro. ¿Y qué masa? Bueno, la masa molecular del hierro dividido 2. 56.
56 dividido 2. ¿Sí? 56 dividido 2. Sería 25 más 3, 28. Y eso sería básicamente, ese sería el concepto. Un concepto que también es un poco complicado, el de equivalente químico, así que piénsenlo bien y si tienen dudas me preguntan la clase que viene. Pero digamos, el tema de hacerlo, de resolverlo, es la masa molecular dividido el número de electrones que intervienen. La resolución es esa. Pero está bueno que lo piensen, digamos, porque es así. Digamos que uno siempre cuando... Sí, eso no sé si lo que iba a decir les va a aclarar mucho, porque cuando uno plantea una reacción química después, el concepto de equivalente químico me sirve porque después, digamos, las sustancias que estén interviniendo reaccionan equivalente a equivalente. Pero bueno, no, seguro que no les aclaro nada, así que no. Porque es como uno lo piensa, ¿no? Por eso después también sirve para reacciones ácido-base. O sirve para cualquier tipo de reacción. Pero bueno, lo dejamos ahí, porque no lo vemos para reacciones ácido-base y se les va a hacer más bien. Se hace pasar exactamente, bueno, esto les quería decir también. Un Faraday, uno en general, cuando hace pasar electricidad, no la mide Faraday, ¿no? ¿En qué se mide digamos, ¿en qué se mide la carga eléctrica? Con la medida de la carga eléctrica. ¿Saben? ¿En qué se mide normalmente la carga eléctrica? Volt. Yo no. Pero no, volt es la FEM. En Coulomb se mide. Un Faraday volt en realidad es la diferencia de potencial eléctrico. Esa sería la definición de volt. Cuando uno mide, digamos, en realidad cuando uno mide la corriente eléctrica se mide en amperes. Eso sí, ¿no es cierto? Les suena más. Ustedes no vieron Física 2 todavía. Yeah. Sí. Porque está de primero. Pero bueno, la corriente eléctrica se mide en amperes. Perdón. La intensidad de corriente se mide en amperes. Sí, que es Coulomb por segundo. Y la carga eléctrica se mide en Coulomb. Un Faraday son 96.500 Coulomb aproximadamente. Eso está todo en el apunte de teoría. Y seguro que todos se los dijo Silvia. 96.500 Coulomb. Un poco del número distinto, 96.400, no me acuerdo cuánto. Ahora, por ahora lo tengo anotado. Pero se puede redondear a 96.500 Coulomb. Bueno, ahora sí, vamos al ejercicio 1. Se hacen pasar exactamente 0,2 Faraday a través de 3 células electrolíticas en serie. Una contiene ion plata, la otra zinc y la última ion férrico. Suponiendo que la reacción catódica en cada célula es la reducción del ion al metal, ¿cuántos gramos de cada metal se depositarán? Bueno. Entonces, la reacción que se da en cada celda, dice célula electrolítica, se da celda en realidad. Bueno, se ha sacado un ejercicio de un libro viejo. En cada celda se da la reducción del catión que tengo, del catión metálico al metal. Entonces, como en la primera celda tengo catión plata, va a pasar a plata metálica, ¿cierto? Para eso necesita ganar un electrón. Ahora, ¿cuál es el equivalente químico de la plata? Dicho todo lo que dijimos antes, ¿no es cierto? El equivalente químico de la plata.
La masa del equivalente, ¿cómo la calculo, digamos? La masa molecular de la plata, ¿dividió qué? La cantidad de electrones. Claro, que ¿cuántos son en este caso? 1. 1. O sea, es igual a la masa molecular directamente. Entonces, ¿a qué es igual? No me acuerdo cuál es la masa molecular de la plata. 108. 108, perfecto. 108 gramos. Entonces, cuando pasa un Faraday de electricidad a través de la celda electrolítica, se depositan 108 gramos de plata. Ahora, cuando pasan 0,2, digamos, los ejercicios se resuelven así directamente, ¿no? Volvemos a la regla de 3, que vimos en toda la materia. Cuando pasan 0,2 Faraday, ¿cuántos gramos de plata se depositan? ¿Cuánto me da? 216. ¿Cómo? 21,6. Fíjate, claro, porque es 0,2 por Sí, sí. 21. Lo recordó y luego me olvidé de pasar. Claro, está. Bueno, ahí está hecho. Prolijo. Pero lo dejamos así. Bueno, la otra celda por la cual también pasan 0,2 Faraday tiene zinc, catión zinc. Y yo quiero que pase a zinc metálico, ¿no? Pero ¿cuántas cargas tiene catión zinc? Sí, tiene 2. 2, perfecto. Es la única valencia que tiene, digamos, el único número de oxidación que tiene. Entonces, zinc más 2 electrones pasa a zinc metálico. Esta es la reacción, ¿no es cierto? La reacción, en cada celda electrolítica se produce la reducción del catión al metal. ¿Cuál es la masa equivalente? Entonces, de zinc, ¿a qué es igual? 65.5, no, 65, ¿no? 65, ¿Dividido? ¿pero qué? 32.5. Dividido 2. Perfecto. Dividido. 65 o 75. 60. 65. Ah, entonces me queda 37,5. 32,5. 32,5. 22,5 gramos. Bueno, esa es la masa equivalente del zinc. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué significa que esa sea la masa equivalente? Que cuando pasa un Faraday de electricidad a través de la celda, se depositan 32,5 gramos de zinc. Cuando pasan 0,2, ¿cuánto? Perfecto, 6,5. Bueno, este ejercicio está bien planteado para que entiendan cómo calcular la masa equivalente, digamos. Bueno, acá está resuelto prolijo.
Y bueno, peso equivalente puse acá. ¿Se acuerdan que estaba mal, pero siempre usábamos peso molecular en lugar de masa? Peso equivalente en lugar de masa. Y para el catión férrico, ¿cómo sería la reacción? Férrico, ¿qué significa? ¿Cuántas cargas tiene el catión? 3. No, 3. Perfecto, 3. Y más 3 electrones pasa a hierro metálico. El hierro tiene cargas 2 y 3, ¿no es cierto? 2 y 3. En realidad es valencia o número de oxidación, más 2 y más 3. Si está actuando con 2, va a formar el catión ferroso. Y con 3 el catión ferro. La masa equivalente puede ser que sea 18,6. Perfecto, perfecto. El peso molecular del hierro dividido 3, que el peso molecular del hierro es 50 y pico. 50 y no me acuerdo. Dividido 3, 18,6. Perfecto. Bueno, ¿y eso qué significa? Que cuando pasa un faraday de electricidad a través de la celda, se depositan 18,67 gramos de hierro. Si pasan 0,2, ¿cuánto? 3,7. 3,7. Perfecto. Bueno, ven acá, en este ejercicio se ve muy bien el concepto de masa equivalente. ¿Cómo calculo la masa equivalente? Es la masa molecular dividido el número de atómica en realidad, porque acá estoy hablando de átomos, no estoy hablando de moléculas, pero bueno, sería atómica. La masa atómica del hierro dividido 3. Sí, la masa atómica de cada uno de los metales dividido el número de electrones que intervienen en esa mi reacción. Bueno, si no hay dudas, sí. Bueno, fíjense este ejercicio. Una corriente de 5 amperes que circula durante 30 minutos deposita 3,048 gramos de zinc en el cátodo. Calcular el peso equivalente del zinc a partir de esa información. Yo lo podría sacar al peso equivalente de zinc como hice antes, ¿no es cierto? Como hice acá, lo podría sacar tranquilamente teniendo una tabla periódica, pero en este caso, digamos, en el ejercicio te plantea como si empíricamente yo haría una experiencia, me fijaría cuánto se deposita el zinc dada una corriente que circula, una cantidad de corriente que circula, y calculo el peso equivalente del zinc, ¿sí? Esa es la pregunta. Y después lo comparamos para ver si nos dio más o menos igual. Habría que pasar esos 30 minutos a segundo. Perfecto, 30 minutos a segundo. Y además, lo que yo les decía antes, bueno, esta es la reacción, que no importa. Lo que yo les decía antes, que en general no se utiliza, digamos, yo no digo, hice pasar un farad de electricidad, 0,2 farad de electricidad, como decía el ejercicio 1, ¿no? Porque no se utiliza, no hay digamos, ¿por qué? Porque no hay instrumentos de medida que midan en farad. Digamos que es por eso, básicamente. En general, yo mido la intensidad de corriente, ¿sí? Y el tiempo, y de ahí saco la carga eléctrica. La carga eléctrica es la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Sí? Eso por la definición de intensidad de corriente. Justamente, intensidad de corriente es carga sobre tiempo. Esa sería la definición de intensidad de corriente eléctrica. Entonces, de acá obviamente si paso el tiempo multiplicando, tengo la carga. Eso sépanlo nomás. Después lo van a ver bien en otras materias. ¿Sí? Bien detallado porque y demás. Sepan la fórmula nomás, por ahora. Y hoy en el sistema internacional, eso también es importante, las unidades, la unidad de intensidad de corriente es ampere, la unidad de carga eléctrica es coulomb, y la unidad de tiempo, como siempre, es segundos, ¿no?
en el sistema internacional. Por eso, muy bien, tengo que pasar el tiempo de minuto a segundo. O lo puedo hacer directamente acá, cuando saco la carga eléctrica, ¿sí? Pero lo tengo que hacer. 5 amperes por 30 minutos por 60 segundos. Amper por segundo es coulomb. Entonces, la carga eléctrica fue de 9000 coulomb. Esto sépanlo, como les decía, la fórmula, sépanla nomás. Después lo van a ver en profundidad en otras materias. Si no lo vieron ya, si alguno de segundo ya la tiene re clara. Si uno está cursando esta materia en segundo, digamos, ya la tiene clara. Bueno, ahora sí. Nosotros decíamos, cuando pasa un Faraday de electricidad, se deposita un equivalente químico. ¿Sí? Un Faraday es lo mismo que 96.494 coulomb, que yo les dije 96.500. Podemos usar 96.500 directamente, ¿sí? Para redondear un número más amigable. Como quieran, da re parecido. Entonces, cuando pasan 9.000 coulomb, se depositan, esto me lo dice el enunciado, 3,048 gramos de zinc. Cuando pasan un Faraday, que son 96.500 coulomb, ¿cuánto de zinc se depositaría? ¿Cuánto me da? $294.132. Ah, no, pero tenés que dividir, perdón. Tenés que dividir por... ¿Cómo? 32.681,3 periódico. No, pero... Vos hiciste 96.000 por 3 dividido 9.000. Sí. 22,76 medio mil gramos, bueno, por equivalente. A ver... Sí, eso, volvelo a hacer por las dos. Tiene que haber un error de tipeo en alguna Que a mí coma. me dio algo de eso. 32,7. Sí, tiene que haber algún error en alguna coma, algo de eso. Bueno, ¿cuánto nos daba antes el peso equivalente de 32,5? Bueno, ven, es parecido. Puede deberse obviamente a errores de medición. Por ejemplo, cuando calculé la masa, qué sé yo. O cuando medí el tiempo. Pero da parecido. A ver, vamos a ir con el 3. Vamos a hacer uno más y a ver cuánto nos queda. Creo que queda alguna clase viene, pero no muchos. Bueno. Pero tampoco los quiero cansar porque siento que ya hablé un montón. Que ya fue muy intensa la clase también, muchos temas. ¿Después va a pasar estos ejercicios? Sí. Ah, bueno. Sí, porque ya tengo una salada en la cabeza que digo, si no lo pasa ya está. No, bueno, pero van a ver que cuando repasen lo queda más claro, porque es mucho, todo junto. Bueno, ¿cuál será el tiempo en minutos necesario para que una corriente de 12 amperes, seguimos con corriente, que circula por una solución de sulfato de zinc, deposite 17,6 gramos de zinc? Seguimos con el zinc también. ¿Cómo es la reacción de vuelta? Catión zinc pasa a... Acuérdense que en las leyes de Faraday nosotros solo las vemos con... Es decir, en las leyes de Faraday yo puedo aplicarlo a cualquier reacción electrolítica, ¿sí? Porque se tiene que dar una reacción en la cual yo tenga que aplicar corriente eléctrica externa, yo tenga que proporcionarle a la misma corriente eléctrica externa para que ocurra. Entonces, cualquier reacción electrolítica
se rige por las leyes de Faraday, va a estar bajo estas, va a cumplir estas leyes. Pero en general nosotros las vamos a ver solamente para reacciones en la cual un catión, así que acá no les complicamos mucho la vida, en la cual un catión metálico pasa a un metal, ¿sí? Al metal puro. Entonces, en este caso el zinc pasa a zinc metálico. 2 electrones. Perfecto, 2 electrones. ¿Y el peso equivalente a qué era igual? 32,5. 32,5, que es el peso molecular dividido 2. Bueno, ven que el concepto equivalente quedó, supongo. Bueno, ese es el peso equivalente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo necesario para que una corriente de 12 amperes deposite 17,6 gramos de zinc? Lo que yo sé es que quiero depositar 17,6 gramos de zinc. Yo sé que cuando circulan 96.500 coulombs, vamos a redondear a 96.500, de carga eléctrica se depositan ¿cuántos gramos de zinc? 32,5. Perfecto. El peso equivalente del zinc. Perfecto. Ahora yo quiero que se depositen 17,6 gramos. Para que se depositen 17,6 gramos. ¿Qué carga tiene que pasar? Me da un número grande. 52.258. Sí, pensás que tiene que ser, digamos, una cosa como esta. Del orden. 52.000, ¿me dijiste? 258,46. Bueno, lo dejamos 259 o 258 coulomb. Porque fíjate que es si 96.500 coulomb depositan 32,5 gramos, para que se depositen 17,6, bueno, voy a necesitar un poco menos porque tengo un poco menos de masa, pero te tiene que dar una del orden de por 10 a la 4. Que está bien. Es lógico. Ahora, la pregunta era ¿cuál es el tiempo que necesito? Claro. ¿Cómo lo saco? Y sacás esos coulomb dividido. Sí, esos coulomb dividido los. ¿Con qué lo relaciono, digamos? Después total vemos cómo hacemos la cuenta. Pero ¿cómo relaciono esto, que es la carga eléctrica, con el tiempo? ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior? Por eso. ¿Se acuerdan? Y la intensidad de corriente, acuérdense esta definición. La intensidad de corriente es carga eléctrica sobre tiempo. ¿Se carga de intensidad por tiempo? No. Carga sí es intensidad por tiempo, pero yo acá quiero sacar el tiempo, entonces ¿qué va a ser igual? A carga sobre identidad. Exacto, como que intercambio, digamos, los factores acá. Tiempo es carga sobre intensidad. Acuérdense esta definición y de acá sacan todas las ecuaciones que necesitan, digamos, despejan lo que necesitan. Esto es por definición. Esta es la definición de intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la carga eléctrica que pasa en un determinado tiempo, digamos, es la definición. Entonces se acuerdan esta y después lo que necesiten lo despejan de ahí. Entonces el tiempo es carga sobre intensidad. La carga es lo que acabamos de sacar, 52.259 coulomb sobre
la intensidad de corriente, que es 2 amperes. No. Ampere es igual a Coulomb sobre segundo. Así que fíjense que esto, 12, tenés razón. Sí. 12. Me va a dar en segundos, ¿no? ¿Cuánto da? $4.355 segundos. Segundos, claro. Y me preguntaba en minutos. Además, así no me lo pregunte, me queda más cómodo expresarlo en minutos, porque este número no me dice mucho. Entonces divido por 60 segundos por minuto. 72 minutos. ¿Cuánto me da? 72,5, 58 72 minutos. minutos. Ya Casi 73, ponele. No, 72 y medio. ¿No? 2 horas. Más de 2 horas. 2 horas y 12 minutos. Tengo que pasar esa corriente. Tengo que pasar una corriente de 2 amperes por una solución de sulfato de zinc para que se depositen 17 gramos. ¿No? Bueno, la clase que viene vamos a ir con el 4 porque ya, por si alguno tiene que cursar otra materia y también para repasarlo. Acuérdense que también vamos a ver parte por millón, que la carga, que la práctica que está cargada en el campus, ¿sí? En el campus están cargadas las prácticas de redox, sin resolver, ¿no? La guía nomás de ejercicio. De redox, de parte por millón y de Faraday. Así. Yo la de redox no se las paso porque no están resueltas ahí. Así que sería como, no sé si la tengo resuelta, creo que no. Sería como lo mismo que está en la guía. Si la tengo resuelta, si la encuentro resuelta se las paso, pero creo que no. Porque las respuestas son se oxida, no se oxida, cuál es el que se oxida, este o aquel. Entonces, háganla y si tienen duda me preguntan. Y la de Faraday sí es esta que está. Después cuando la terminemos la clase que viene se las paso. O no sé si quieren que se las pase hoy. Aunque la clase, bueno, aunque la clase que viene las veamos porque no queda mucho tiempo. Por eso. Y la de parte por millón también, si quieren, se las paso hoy. Así les queda por si quieren ir viendo. Pero igual lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a arrancar con el 4. No sé por qué se nos vino de repente el cuatrimestre encima. ¿Ustedes cómo vienen con los prácticos de laboratorio? No sé si quieren preguntar algo. Y fuimos presenciales, pero no tenía la llave. Ayer podíamos haber hecho la pila de Daniel, pero no tenía la llave, no estaba, dijo Silvia que no estaba preparada para eso. No, pero quise decir, sí, me confundí. Que no quise decir los de laboratorio, los de casa, eso, el laboratorio en casa. Química en casa. Sí. Era que presentarlo el viernes, por eso los chicos me parece que estaban trabajando. No aparecieron ahí. ¿Vos no lo hacés? ¿Ya lo hiciste el año pasado? ¿Hablaste con Silvia? No, yo iba a hacer el del año pasado, pero se me borraban muchas cosas de la computadora. Tuve problema, lo hago igual, no tengo problema. Ese de del baño de plata en bicarbonato. Después me voy a poner a filmar y a hacer. Lo que pasa es que Google me pide una cantidad de guita que por todos los depósitos de las fotos y todo eso, yo estaba buscando, no sé si llega, si no lo hago otra vez. Bueno, no hay problema. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, entonces la entrega es el viernes, estén atentos, ¿sí? El viernes, sí, fiesta, ¿no? No hay nadie. Se fueron. Claro, el viernes sí es feriado en Rosario. Pero si necesitan algo, igual pregunten, ¿no? A mí pregúntenme, no tengo problema. No, yo pensaba hacerlo el jueves o el viernes porque como justamente es feriado, el jueves lo pensaba hacer. Pero bueno, ahora veo. ¿Iba a preguntar algo recién? Sí, yo. ¿Alguna duda? En los videos que hay que filmar, ¿hay que explicar lo que estamos haciendo o solo con grabarlo y mostrarlo ya está? Con grabarlo y mostrarlo ya está, ¿no es cierto, Cata? Sí, a veces quedan videos largos o
o no sé, si uno sabe ya grabarlo bien y quedó bien, ya creo que con eso está. El tutorial era por las dudas. Ah. Sí, pero cuando le pone 3-4 minutos, mucho ya, pero bueno. Menos también, sí, con que se vea bien. me parece. Sí, ¿Cuánto dijo con que el se vea mínimo? bien, ya está. Ah, bueno. Sí, eso. Un min- Fíjense, una buena iluminación. A veces sacar el sonido está bueno porque solo se tiene que mirar. Ya si burbujita hay que calcular, grabar pero cuando bueno. no hace ruido. Esa cosa. Sí, a veces, no sé, yo vivo acá en pleno centro, si lo grabo seguro se escuchan los colectivos, la moto, todo, pero bueno, cada uno... No importa, eh, sí, no importa si hay ruido de Una fondo. pregunta. Sí, Para el del globo, sí, ¿qué tipo de vinagre utilizo? cualquiera, pero de alcohol mejor, porque siempre tiene más concentración. Bien. Sí, pero cualquiera. Sí, sí, cualquiera. Si no tenés de alcohol, probá con el de manzana. Yo nunca probé. Ok, dale. Te tiene que dar igual, porque tiene que tener una concentración de ácido acético. Bueno, no te ¿Te va da a la cambiar el reacción. color? No. Claro, te va a cambiar el colorcito. Y en un juego para chicos que tenían mis sobrinos, lo hacían con ácido cítrico.